Jimena dice que quiere ir al baño, ¿se quieren ir? Sí, bien. No, yo está. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir así. Cuando terminamos, si quieren, podemos ver algún preparado. Les preparamos las tablas con los preparados distintivos 1. ¿Se acuerdan que no tuvieron mucho tiempo y era, si bien no eran muchos, era medio así como para escribir mucho? El que tenga ganas los puede mirar y así después los van a ver de vuelta en el repaso. Pero me pareció que cuando yo leí distintivo 1, me hubiera gustado que pudiesen tener más tiempo, ¿no? No sé cómo se vieron ustedes en eso preparado. Bien, bueno, ya pasó el minuto. Vamos a seguir. Glándula mamaria. Acá hay como una catarata de agentes etiológicos y voy a abordar el tema desde lo que es bovinos, que es la especie donde es más frecuente la presentación de mastitis. Para clasificar las mastitis, lo podemos hacer desde cómo llega el agente etiológico a la glándula mamaria. Podemos tener los que acceden por contacto directo con otro animal, ¿sí? Donde puede llegar a tener el microorganismo en la glándula mamaria de un animal de al lado. Entonces, en ese caso tenemos a los estafilosáuridos, Mycoplasma y coliformes, ¿sí? Que pueden adquirirse por contacto directo con otro bovino o contacto directo con los materiales de ordeño, ¿sí? Por eso hablo que el reservorio en ese caso sería la glándula mamaria de otro animal. En el caso de Arcanobacterium piógenes, el Streptococcus agalactiae y Clostridio, el reservorio es el ambiente. Estas bacterias suelen estar en materia fecal, suelen estar en la tierra, entonces van a entrar muchas veces por el canal del pezón y por el ambiente. En el medio quedaron estos dos estreptos, ¿sí? El Uberis y el Disgalactiae, que pueden contraerse de las dos maneras, ¿sí? Por contacto directo o por el ambiente. Acá tenemos, por ejemplo, una mastitis gangrenosa, que es la que produce el Clostridio. Esta mastitis, por este agente, suele afectar a un solo cuarto. Y vamos a ver, por ejemplo, acá, como dijimos, el Clostridio se contraía desde el ambiente, más que de contacto por otro animal. Fíjense entonces que al entrar por el conducto del pezón, vemos, esta es la mama afectada, ¿no? Y esta es la mama normal. En general la glándula mamaria tiene un corte amarillento y acá incluso hasta vemos la grasa y está bien. Este cuarto, que es el afectado, fíjense que incluso acá podemos llegar a distinguir el halo inflamatorio que está rodeando la zona afectada y de acá para arriba tiene una coloración normal. La zona superior no está afectada. Y sí está afectado también el canal del pezón. Fíjense que hay un exudado hemorrágico, el conducto está aumentado de espesor y está dematizado, si lo podemos comparar con el de al lado. En el caso de una mastitis supurativa, como el Arcanobacterium piógenes, produce un exudado supurativo, como vemos acá, pero esta bacteria, si bien está dentro de las piógenas, tiene una característica que no tienen las otras, que produce lesiones abscedativas. Lo que vemos acá es un absceso que está abierto, entonces vemos cómo drena todo el material purulento, pero el Arcanobacterium produce una mastitis de tipo abscedativa. A diferencia, por ejemplo, de la mastitis que vamos a ver por Staphylococcus aureus, que produce una mastitis necrotizante, es la responsable de esta bacteria de la mastitis maligna aguda, donde tiene una toxina que puede provocar daño vascular y todas áreas de necrosis. En general, la mastitis aguda maligna es la que se asocia con la mastitis de verano y de primera aparición, y suele ocurrir en esa época con las vaquillonas que tienen su primer parto. Staphylococcus aureus.
Mastitis necrotizante, ¿sí? Acá esto sería el resabio, lo que queda del tejido sano, y todo esto es tejido necrosado, ¿sí? La mastitis por Staphylococcus aureus también provoca mastitis de tipo necrotizante. Y esto sería la clasificación por morfológico, que podemos tener una mastitis catarral purulenta que la puede generar, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, la puede generar Escherichia coli, la puede generar Enterobacter piógenes, ¿sí? Y después tenemos la mastitis maligna aguda, que es la que habíamos mencionado antes, Staphylococcus aureus. La mastitis ulcerativa crónica, que ¿quién la produce? Arcanobacterium piógenes, muy bien. Y la mastitis granulomatosa, que ¿quién la produce? Mycobacterium bovis, exactamente. Bien. Con esto entonces pasamos ahora a las neoplasias, ¿sí? Cuando hablamos de neoplasias, en general nos referimos a caninos o felinos, ¿sí? Dado que los animales de producción no se les permite mantener la edad donde en general aparecen las neoplasias malignas, las neoplasias mamarias, perdón. Además, las neoplasias mamarias en general se dan por el tipo de ciclo que tiene sobre todo la perra, porque al tener un metaestro largo donde tiene curvas altas de progesterona, hace que puede generarse algún desbalance hormonal, y las neoplasias mamarias siempre se relacionan con desbalances hormonales de tipo de estrógenos o progesterona. Y acá viene esto de que en general se dice, bueno, es conveniente castrar a las perras para que no tengan tumores mamarios, ¿sí? ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Qué escucharon? Que cuanto antes se castran, menos se hicieron. Y acá me dicen después del celo para que termine de desarrollar. ¿Alguien escuchó alguna hipótesis alternativa? Antes del celo, exactamente. Cuando uno quiere prevenir la aparición de neoplasias, en general se sugiere la castración antes del primer celo. Pero como él recién me dice, y sería mejor después del primer celo para que termine de crecer, de desarrollarse. Es verdad, nosotros al tomar la decisión de castrar un animal antes de la edad que tenga el primer celo, se corre el riesgo de que uno no le permita terminar de crecer. Pero también lo hace más vulnerable a sufrir una neoplasia. Si uno castra el animal después del primer celo, ya le permitió la expresión de receptores en membrana hormonales que van a hacer que con los años ese animal llegue a estar más vulnerable para el desarrollo de neoplasias hormonodependientes, ¿sí? Bien, vamos entonces, con esto hablamos de criterios de malignidad, ya lo vimos en neoplasias 1, pero vamos a volver a repetirlo porque lo vamos a ver en alguna foto. Grado de diferenciación, la presencia de necrosis, diferenciar de vuelta. Lo que hablamos para piel vale para cualquier neoplasia, incluso para las de mama, cuando decimos presencia de necrosis por el mismo tumor o por una causa mecánica. En general, la presencia de necrosis en glándula mamaria ya nos va a estar dando un mal pronóstico. Índice mitótico, cuando se habla de índice mitóticos es un conteo de células por campo. Cuando no se puede encontrar figuras mitóticas en cada campo, se habla de bajo nivel, baja actividad mitótica. Presencia de émbolos metastásicos, tanto en vasos sanguíneos como en vasos linfáticos, afectados los linfonódulos regionales. Muchas veces cuando se hace un Excel de una línea mamaria completa, el clínico o el cirujano por ahí no se da cuenta que está también remitiendo un linfonódulo. Y cuando uno recibe y empieza a hacer cortes seriados de esa línea mamaria, en general puede haber múltiples masas que estén en la adyacencia de cada pezón, porque van a estar comprometiendo cada una de las 5 mamas que hay en cada línea.
en la zona, sobre todo a nivel inguinal, están los linfonodos inguinales. Y si uno hace cortes, muchas veces encuentra el linfonodo metido entre un montón de grasa. Entonces uno hace un corte de eso para, bueno, poder hacer una evaluación más exhaustiva y ver si no, los linfonodos regionales no están comprometidos. Bueno, después la presencia de metástasis no se va a evaluar por histopatología. En general, el lugar de mayor frecuencia de presentación de las neoplasias, de metástasis de neoplasia mamaria, es el pulmón. Entonces suele hacerse a la rutina una radiografía, una placa de tórax para, digamos, mayor tranquilidad de que antes de la cirugía saber que en cavidad torácica no tenemos compromiso. Bien, vamos entonces a la clasificación de las neoplasias mamarias. Según la última clasificación, porque esto va variando en general, los patólogos se juntan, empiezan a hacer clasificaciones nuevas, pero tenemos los adenomas simples, es cuando se dan a partir de la proliferación de células epiteliales, a partir de las estructuras tubulares o acinales. El adenoma complejo se da a partir de la proliferación tanto de células epiteliales como de células mioepiteliales. El tumor mixto benigno se da cuando podemos tener epiteliales y mioepiteliales, pero además el crecimiento del tejido osteoide o cartilaginoso. En el caso de mioepitelioma, es cuando solamente hay una proliferación de células mioepiteliales. Y en el caso de un fibroadenoma vamos a tener un componente epitelial y otro mesenquimático, o sea, fibroblastos con una alta densidad de fibras colágenas en el estroma. Los malignos, vamos a tener carcinoma in situ, cuando esas células epiteliales de aspecto carcinomatoso no han atravesado la membrana basal, y es en este caso donde es muy raro encontrarlo en medicina veterinaria. El carcinoma simple sería la contraposición del adenoma simple, proliferación de células epiteliales. Carcinoma complejo, donde en este caso vamos a tener, al igual que el adenoma complejo, proliferación de epiteliales y mioepiteliales. Acá la salvedad es que vamos a tener un crecimiento epitelial maligno y un crecimiento mioepitelial benigno en el carcinoma complejo. Cuando hablamos de un carcinoma mixto, vamos a tener proliferación epitelial con algún componente de tejido osteoide o cartilaginoso. En el caso del carcinoma especial, acá sí tendremos componente epitelial y mioepitelial de tipo maligno. Y por último está el sarcoma, ¿sí? Cuando son solo de células mesenquimáticas. Bien, un ejemplo cuando hablamos de fibroadenoma, como se vería, es la proliferación de todos estos túbulos, ¿sí? En un estroma con muchos fibroblastos y muchas fibras colágenas. El carcinoma mamario, acá hay solo células epiteliales con un marcado pleomorfismo, ¿lo ven? Células grandes, incluso algunas con un incremento de la relación núcleo-citoplasma. El carcinoma complejo, acá vemos muchos túbulos, otros más chiquitos, y esto que uno le dice el crecimiento en ovillo son células mioepiteliales. Estas que se ven por acá se reconocen como de un aspecto fusiforme, estrellado y con un estroma mucinoso, algo basófilo, ¿sí? Que tiene estas células. Esto sería una infiltración en un vaso linfático de un carcinoma mamario, ¿sí? De células epiteliales de tipo carcinomatoso infiltrando un vaso linfático. Fíjense que acá se ven las células endoteliales que están formando ese vaso linfático. No hay eritrocitos acá, ¿sí? Los vasos linfáticos también están revestidos de células endoteliales, pero en este caso no hay eritrocitos, no es un vaso sanguíneo. Bien, con esto entonces es una neoplasia que podría ser cualquier neoplasia mamaria,
donde en realidad lo único que vemos es una masa. No nos puede decir, no nos puede aportar demasiado. O sea, que para saber cuál es el diagnóstico morfológico de cualquier neoplasia mamaria, la única alternativa es esa histopatología. Y en el caso de pensar en hacer una punción, aspiración, para llegar al diagnóstico de una neoplasia mamaria, en general está contraindicado. Podremos tener células epiteliales que fuera del contexto de lo que es el tejido no nos va a aportar demasiado. Muchas veces hay inflamación, entonces cuando uno hace una punción, las células que salen son las que están menos adheridas unas con otras y las células inflamatorias son las que tienen menor cohesión. Entonces, cuando punzamos una neoplasia mamaria, muchas veces salen células inflamatorias y las neoplásicas quedan, ¿sí? Entonces, así como, por ejemplo, hablábamos de que mastocitoma se puede hacer un diagnóstico con bastante certeza, un linfoma, también por punción aspiración, las neoplasias mamarias no está de lo más sugerido porque probablemente tenga alomorfismo, no puede informar, es compatible con una neoplasia mamaria, pero no puede aproximar mucho más. Bueno, con esto terminamos.